Mi nombre es Víctor Machuca, miembro de la Unidad de Urología Oncológica y Laparoscopía del staff de la clínica Urocen. El día de hoy queremos hablarles acerca de las causas del cáncer de vejiga. Es muy importante conocer que el cáncer de vejiga es el tercer cáncer urológico más frecuente. Es también muy importante saber que el tratamiento del cáncer de vejiga es muy demandante, es muy prolongado. A veces requiere de más de un tipo de cirugía o instilar dentro de la vejiga muchos medicamentos múltiples veces, a veces una vez por semana, por meses, incluso por años, o en un extremo tener que retirar toda la vejiga, una cirugía que se llama cistectomía radical, que va a cambiar mucho el estilo de vida del paciente. Para hablar de las causas del cáncer de vejiga, hablamos especialmente de lo que se llaman factores de riesgo. Como en muchos otros cánceres, también podemos dividir a los factores de riesgo como factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Los factores de riesgo modificables son dos y están determinados científicamente como el tabaco y la exposición laboral. El tabaquismo es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de esta enfermedad. Se dice que está presente en más del 50% de los casos de cáncer de vejiga. Es decir, más de la mitad de los casos de cáncer de vejiga a nivel mundial tienen como antecedente el tabaco. Se dice que los pacientes que fuman tienen hasta 3 veces mayor riesgo de desarrollar un cáncer de vejiga que los no fumadores. Es decir, triplica el riesgo de desarrollar un cáncer de vejiga. Recientes estudios han determinado que entre los pacientes con cáncer de vejiga que son fumadores, el hecho de fumar disminuye la respuesta a tratamientos como la quimioterapia, aumenta la recurrencia de la enfermedad post-cistectomía radical, es decir, después de que se le extrae la vejiga, los pacientes que fuman tienen mayor riesgo de que la enfermedad vuelva a recurrir. Incluso los pacientes que fuman, comparados con los que no fuman, tienen mayor mortalidad por cáncer de vejiga. Entonces, por donde quiera que lo vean, el tabaco no solamente te aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer vesical, sino que si lo tienes, te disminuye la probabilidad de éxito de cualquier tipo de tratamiento. Por eso se dice que este factor de riesgo es el más importante y sobre el cual nosotros podemos intervenir de una manera tan simple como es dejar el hábito de fumar o simplemente no tener el hábito de fumar. El segundo factor de riesgo modificable para el cáncer de vejiga es la exposición laboral. ¿Qué es la exposición laboral? Es el riesgo al cual todos los trabajadores en un área determinada van a estar expuestos por su trabajo, especialmente si no se cumplen las medidas de protección adecuadas o no se usan los equipos de protección personal adecuados. En el caso del cáncer de vejiga hay muchos rubros de trabajo para los cuales las sustancias químicas a los que se pueden exponer estas personas les puede aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer de vejiga. Entre los factores de riesgo no modificables, es decir, sobre los cuales no podemos lamentablemente actuar, pero sí tenemos que conocer para poder saber quién está en mayor riesgo y quién no, está bien determinado de que los pacientes de raza blanca tienen mayor riesgo de presentar un cáncer de vejiga, incluso el doble, que los pacientes con una raza afroamericana o los hispanos. Otro factor de riesgo sobre el cual tampoco podemos actuar es la edad. En el caso del cáncer de vejiga, 9 de cada 10 personas con cáncer de vejiga tienen más de 55 años. El sexo masculino está más predispuesto a desarrollar cáncer de vejiga que el sexo femenino. Generalmente esto se predispone genéticamente o simplemente porque a lo largo de la historia el varón tiene mayores tasas de uso de tabaco o el tabaquismo está más arraigado en el sexo masculino y obviamente eso nos puede dar un mayor riesgo para desarrollar cáncer de vejiga. Otro factor no modificable que podemos mencionar es el antecedente familiar. Obviamente, si tú tienes un
familiar de primer grado especialmente con cáncer de vejiga, genéticamente podemos estar predispuestos a desarrollar este tipo de cáncer. Por último, está determinado que un factor de riesgo para el cáncer de vejiga son las infecciones de vejiga recurrentes, las infecciones crónicas, las llamadas cistitis, también están determinadas como un factor de riesgo no modificable para el cáncer de vejiga. Pacientes que generalmente tienen infecciones urinarias en la vejiga a repetición o que están expuestos a cálculos, tienen cálculos dentro de la vejiga, tienen unas cistitis crónicas con cálculos intravesicales, o que simplemente son portadores de sonda o de catéteres y por lo tanto la vejiga internamente está inflamada constantemente. También estas infecciones, estas inflamaciones crónicas de la vejiga también están determinadas como un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer vesical. Podemos concluir 3 puntos muy importantes. El cáncer de vejiga es el tercer cáncer urológico más frecuente, cuyo tratamiento es muy demandante y muy prolongado. El tabaco es el factor de riesgo más importante para el desarrollo del cáncer de vejiga fácilmente modificable. Y por último, es muy importante conocer cuáles son los factores de riesgo para poder intervenir en los factores modificables y disminuir la probabilidad de desarrollar un cáncer de vejiga, así como también conocer los factores no modificables para acudir a algún urólogo o oncólogo a tiempo y tener un diagnóstico precoz y un tratamiento efectivo para esta terrible enfermedad. Son bienvenidos a la Clínica Urocen, donde tenemos todo el staff, personal y tecnología a su disposición para hacer un diagnóstico preciso y un tratamiento efectivo de esta terrible enfermedad como es el cáncer de vejiga.